Enfermedad de Addison. Es una insuficiencia suprarrenal crónica. Produce languidez y debilidad general, baja actividad del corazón, irritabilidad gástrica y cambio en la coloración de la piel. Las suprarrenales producen corticoides cuando se vive un conflicto de haber sido desviado del camino, de ir en una dirección equivocada o de haber tomado una decisión mala. Su concentración baja y la persona se siente cansada, exhausta. Es un mecanismo que impide a la persona seguir por un camino equivocado que podría llevarle a la muerte. El conflicto se basa en la mala dirección, grave desnutrición emocional, cólera contra uno mismo, conflicto del cordero. Adenitis. Término general usado para indicar la inflamación de un ganglio o glándula linfática. Los ganglios y las glándulas linfáticas participan de la defensa del organismo. Cuando se inflaman es porque ha habido una desvalorización por un enfrentamiento, en el que la glándula o ganglio no ha servido correctamente como defensa. Después de una necrosis del nódulo, este se reconstruye durante la fase de inflamación, de modo que la próxima vez pueda ser más competente en su función. El conflicto es un conflicto de inseguridad relacionada con el miedo en el campo afectivo y la incapacidad de defenderse y presentar batalla contra los ataques que recibo y voy acumulando. Observar la parte del cuerpo o ganglio inflamado puede detallar el origen del miedo afectivo. La inflamación e infección indican la presencia de ira y rabia respecto al conflicto y a su resolución. Adenocarcinoma bronquioalveolar. Es un tipo de cáncer de pulmón con especial incidencia entre los no fumadores, las mujeres y los asiáticos. Tiene que ver con el conflicto del pedazo, con el miedo a morir. El sentido biológico de esta enfermedad es fabricar más masa de bronquios y alvéolos para así poder absorber más oxígeno. Esto sucede en una situación de conflicto excepcional de falta de aire. Este conflicto viene por faltar la bocanada de aire, pedazo, es decir, el miedo a la asfixia. Debemos entender y buscar asfixias tanto reales como simbólicas, como programas que vengan del transgeneracional o el proyecto sentido. Adenopatía. Enfermedad de los ganglios linfáticos. Puede referirse tanto a una tumefacción o a una inflamación de los ganglios. El cuadro puede presentar fiebre o no. Los ganglios y las glándulas linfáticas participan de la defensa del organismo. Este es un conflicto de bloqueo. Es un estrés o golpe emocional vinculado a miedos en el plano afectivo, con una gran sensación de estar siendo atacado. Adicciones. Dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, debido a la satisfacción que esta causa y de la que aparentemente no podemos prescindir para el devenir normal de nuestras vidas. Tiene que ver con un conflicto de reconocimiento y falta de protección por parte de mamá. El sentido biológico es recuperar a través de cosas o comportamientos externos algo que he perdido internamente. Al no proporcionarnos lo que buscamos, repetimos una y otra vez convirtiendo ese consumo o acto en abusivo. Las adicciones siempre son conflictos relacionados con mamá, pues ella fue nuestra primera adicción y la más importante en la vida. Eso a lo que somos adictos nos devuelve a ese amor, reconocimiento y protección de mamá que tuvimos y perdimos, o que nunca llegamos a tener.
Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al conflicto. Para protegernos nos crea una emoción sucedánea que parece llenarnos, pero que termina dependiendo solamente de la sustancia o comportamiento externo. En general es un conflicto protección-mamá, siempre en un entorno de huir de la realidad, por temor a no poder afrontarla. ¿Van a venir mis padres a ayudarme? ¿Acaso no ven que estoy sufriendo, que estoy muriendo? Hay un programa inconsciente de muerte y autodestrucción. No soy capaz de afrontar una situación. Las adicciones están relacionadas con lo no dicho, adicción. No tengo derecho a expresarme, no tengo la capacidad de expresarme. Adicción al trabajo tiene que ver con un conflicto de abandono, creencia de que soy lo que hago y necesidad de reconocimiento. Mamá o papá no me reconocieron. Necesidad de llegar a acuerdos. Conflicto de carencia afectiva. Necesidad de demostrar a mis padres que sí sirvo para algo. Avaricia. Conflicto de reserva del pedazo, bocado. Si doy, me quedo sin. Adicción al éxito. Conflicto de abandono y reconocimiento. Mamá me abandonó o no me reconoció. Ludopatía. Abandono y reconocimiento. Necesidad de ganar el amor de mamá. Creencia en que el premio nos permitirá liberarnos de nuestras necesidades. Coleccionista. Desvalorización. Sentirse incompleto. No sirvo. Me completo a través de mis colecciones. Conflicto con los objetivos. Afán por los récords. Desvalorización. Deseo y necesidad de demostrar que puedo ser el mejor en algo. Adicción a la información. Desvalorización. Sin información no soy nada. Conflicto de falta de reconocimiento. Adicción al sexo. Conflictos de abandono. Necesidad de volver a la madre o al padre. De tener su protección. Incapacidad de proporcionarse placer uno mismo. No soy producto del amor sino del placer. Fui concebido en pecado. O también puede responder a un intento de compensar la vida sexual que mis padres quisieron tener pero que no pudieron. Adormecimiento. Hormigueo, pesadez, insensibilidad o dificultad para mover un miembro. Se me ha dormido la pierna. Conflicto de separación de contacto y desvalorización. La insensibilidad o baja sensibilidad en una zona responde al deseo o a la necesidad de dejar de sentir algo. Esto puede hacer referencia directamente a la parte afectada o estar en relación con su función simbólica. Por ejemplo, un adormecimiento de los pies puede estar relacionado con la madre o con mi avance. Conflicto de sentimientos adormecidos, heridas lejanas, a veces transgeneracionales, que no deben ser desenterradas, cosas que es mejor que no veamos ni recordemos. En caso de adormecimientos aislados y débiles, estos harán referencia a pequeños conflictos suaves. Si una parte se duerme con tremenda facilidad o recurrencia, es ahí donde debemos dirigir nuestra atención. Tener los nervios a flor de piel. Si se trata de un órgano tejido, será no moverse. O puede ser no sentir. La mejor forma de despertar una parte adormecida es mediante el contacto, el calor, la caricia. Nunca despertar a golpes, pues reafirmamos el programa para esa zona guardada. Aerobilia. Presencia de aire en las vías biliares. Conflictos de contacto y rencor con el padre. El aire tiene dos funciones, separar y estimular el avance. Y simbólicamente está relacionado con el arquetipo padre. La función de la bilis es básicamente la de atacar y descomponer, digerir el pedazo ingerido.
El conflicto se trata principalmente de un conflicto de ira, rabia o rencor, normalmente en relación al padre, la función paterna o la autoridad que no podemos digerir. Conflicto de rencor contra el padre. Yo cargo con el rencor de mi padre. Aerofagia. Presencia excesiva de aire, gases en el estómago, esófago o intestinos que puede causar espasmos, distensión abdominal o eructos. Hay un conflicto de atrapar o soltar el pedazo. El aire tiene dos funciones: separar y estimular el avance, y simbólicamente está relacionado con el arquetipo padre. En este caso, las funciones del aire se asocian al pedazo. Si el aire está en la parte digestiva baja, intestinos, es soltar. Si está en la superior, atrapar. Hemos tragado aire, por lo tanto hay o ha habido un esfuerzo para aspirar, tragarnos la vida. Es un conflicto de angustia, indigestión, esforzarse en aspirar la vida. En la parte superior se relaciona con querer atrapar la vida. En los intestinos se relaciona con querer soltar algo rápidamente. El aire también se relaciona con el padre. Deseo de alimento no sólido, ya sea en forma de palabras o de prana, alimentación espiritual o superior. Me estoy aferrando a ideas o posturas que me dan miedo o no puedo digerir. Afecciones gástricas. Término general que hace referencia a todas las afecciones del sistema digestivo, como presión de estómago, malestar estomacal y las etapas previas a la úlcera. Conflicto de digerir el pedazo. El estómago fuerza su marcha para digerir algo que resulta difícil de digerir, ya se trate de algo real o simbólico. Conflicto de forzarse para digerir el pedazo. Como consecuencia se guarda rabia en el estómago. Me lo trago pero no lo acepto. Si está ocurriendo eso, seguramente porque pretendo que los demás digieran mis formas, me acepten y me comprendan. Afonía. Pérdida parcial de la voz. Esta suena muy apagada, como una ronquera y exceso de aire. Conflicto de expresión. La capacidad vocal se apaga para impedir que salgan más palabras que nos llevarían por un camino no deseado. Las últimas palabras dichas han producido un conflicto en las cuerdas vocales o laringe, desgaste, y debe ser reparado. Hablo lo que no debo. No importa lo que diga, siempre me equivoco al hablar. En un contexto familiar o de clan. He sido engañado por la palabra en mi clan, y estoy siempre pendiente de lo que tengo que aguantar. Me guardo las palabras en el fondo de mi garganta. Por más que gritaba, nadie me escuchaba. Conflicto relacionado con grandes miedos, conflicto de laringe. También conflicto de separación de la persona o personas que escuchan o deberían escuchar mis palabras. Aftas. Úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca o labios. Suelen presentar una coloración blanquecina y están rodeadas por un área rojiza y brillante. Conflicto de separación del pedazo. El sentido biológico de las aftas es sensibilizar la zona para poder atrapar o soltar mejor el pedazo. Si además hay enfado, puede provocar una ulceración. En el niño, el conflicto de separación del pedazo es real o emocional, simbólico. No poder atrapar el pecho de mamá, o no poder expulsar el bocado. Es obligado a consumir un alimento, real o simbólico. En el adulto, no puedo atrapar algo. También puede ser un alimento real y también es un conflicto entre la verdad que quiero decir y la imagen que quiero conservar. Por ejemplo, comer lo que no deseo comer. Secreto familiar. No querer hablar de los problemas. En la mejilla izquierda, conflicto relacionado con la familia. En la mejilla derecha, conflicto relacionado con la profesión. En ambas mejillas, verdad que no puedo decir.
En la lengua, verdad que no quiero decir, me muerdo la lengua. En el labio inferior, no digo lo que me quema la boca porque corro riesgo de no tener más de comer. Conflicto por la palabra que no decimos, o sí decimos, y se vuelve contra nosotros. Algo nos mancha la boca, algo relacionado con el sexo, por ejemplo. Agitación. Estado emocional excitado que puede causar emoción, tensión, confusión o irritabilidad. Muy presente en la infancia en momentos en los que no se puede esperar un desenlace o una situación. Conflicto de ira o rabia contenida. La agitación es una alarma que nos avisa de que si sigo por este camino, puedo entrar en un estado psicoemocional extremo y perder el control. Debo actuar rápidamente, pero no en la dirección en que pretendo hacerlo. El conflicto es la incapacidad para resolver una situación. Esto crea un bucle emocional en mí. Debo resolverlo, pero no puedo resolverlo. Buscar fantasma en el árbol genealógico. Agarofobia. Temor a los espacios abiertos, a las aglomeraciones, a los contactos públicos. Básicamente existe un miedo a no tener el control de la situación, a no tener una vía de escape en caso de emergencia. Suele producir pánico y ansiedad. Conflicto de miedo a morir y de control, de territorio y en origen, conflictos de prisionero y de gran exigencia. Conflicto de mamá, conflicto transgeneracional y proyecto sentido. El sentido biológico es la respuesta a un mensaje registrado durante la gestación. Salir es peligroso, debo quedarme en mi zona de seguridad. Mensaje que se confirma en los primeros años de vida, en los que es necesario no bajar la guardia para sobrevivir. Conflicto en el vientre de la madre. Estoy bien en el vientre de mi madre, pero percibo un gran peligro fuera. Ambiente familiar conflictivo. Existe un exceso de responsabilidad en los agarofóbicos. Durante el aprendizaje de la vida, la infancia, tuvieron que responsabilizarse en demasía de algo o de alguna persona, normalmente la madre. No me meto en situaciones que no puedo controlar. Si pasa algo, nadie va a poder ayudarme. Conflictos relacionados con el frío. Una muerte en el frío o a causa del frío o alguien atrapado por el frío. Albinismo. Anomalía genética que causa la ausencia de pigmentación en los ojos, la piel y el pelo. Conflicto transgeneracional. Conflicto de suciedad y culpa. La falta de melanina permite la entrada de más luz a través de la piel. La luz se considera un limpiador, por eso se dice que la función del albinismo es la de limpiar la deshonra de la familia. Es como una purificación familiar extrema que tiene la función de impedir que ninguna marca de suciedad pueda ser vista por otros. Es un conflicto transgeneracional, pues es heredado. Es un conflicto de suciedad y culpa, normalmente vivido por la madre o la familia de ésta. Por ejemplo, la historia de una mujer judía que se casa con un católico. Para el inconsciente de ella es como si se ensuciara toda la familia. La solución biológica es la de tener un bebé albino. Conflicto de culpa, con purificación a la vista de los demás. Profunda desvalorización. Soy inocente y no puedo demostrarlo. Quiero que entre más luz en mi vida. Necesito la luz de mi padre. Identificamos el sol como padre. Necesito que no me maltraten. Me siento solo y siempre lo he estado. Me siento impotente para curarme. No tengo derecho a existir. Tengo que limpiar las suciedades de mi familia. Quiero ser transparente para pasar desapercibido. Si no me ven, no me maltratan, o para que se pueda ver que soy inocente.
Alcoholismo. Uso y o abuso del alcohol que provoca intoxicación. Puede ser agudo, como en el caso de una borrachera puntual, o crónico si responde a un estado patológico por el continuado uso del alcohol. Hay un conflicto de protección y mamá. El sentido biológico es la huida de una realidad que considero inaceptable. La iniciación al alcohol casi siempre es en fiestas y situaciones que de por sí son alegres. Eso queda grabado y asociamos el consumo de alcohol con recuperar esa fiesta y alegría que la realidad no nos da de forma natural. También en cierta forma el alcohol nos libera, pues inhibe las funciones de la región frontal, cosa que produce una disminución de la memoria, de la capacidad de concentración y de autocontrol. Es un conflicto de protección y de mamá. Miedo a ser herido otra vez y no ser protegido. También miedo a la soledad o forma fácil de disimular el contacto con lo divino. Conflicto de separación del padre, modo de llegar al padre, cabeza, a través de la madre, líquidos. Conflicto de huida de la realidad para no olvidar. Modo de expresar las verdades que debo callar ante la familia. Intento de unir a papá y mamá. Quiero sacar a mi clan materno de la desesperanza.